economía y sí, para entender qué nos pasa y a vos en tu bolsillo, porque hablábamos de las reservas. Viste, cuando todos los días el central vende dólares para sostener la cotización y no lo consigue, van bajando las reservas, Agustín. Hace rato te hablábamos de esto del dólar, de que sigue subiendo. Te contábamos de cosas que están pasando en las últimas horas, por ejemplo, que el Fondo Monetario pone en duda el desembolso de los primeros 3.000 millones de dólares, de esta advertencia de si la Argentina finalmente no va a ser mercado emergente. Todo esto hace que se sigan perdiendo reservas, el dólar siga subiendo, y cuando perdés reservas, el problema es que se debilita la posición del Banco Central para poder defender el valor de la moneda, y entonces lo que hace es que el mercado va tomando más fuerza y el dólar va empezando a subir más fuerte. Hay un número mágico que hoy se está mirando, que son los 50.000 millones de dólares. Hoy las reservas, después de una nueva caída por ventas del Banco Central, terminaron muy cerquita de esos 50.000 millones. 50.003 millones de dólares, cerca de quebrar esa barrera. Se esperaba que ingrese lo del Fondo Monetario, ahora está en duda. Cuidado, porque si en las próximas horas el Banco Central tiene que seguir vendiendo, se quiebra hasta este límite de 50.000 para abajo, junto a las otras cosas que te estuvimos contando recién, quizá es una situación donde el mercado tome más fuerza, se envalentone y el dólar puede llegar a tener una suba más importante en los próximos días. Gracias, Agustín, que nos viene diciendo esto ya hace varias jornadas, ¿no? Vamos a intentar analizar esta semana, por allí Pablo Ibáñez, colega de Clarín, ¿cómo va? Buenas noches, me decía, no nos faltan temas, no nos faltan temas, sobran temas, no hay manera de abarcarlos. Natalia Bacareza, de VAE Negocios, compañera de la casa también, y lo mismo que Javier Lanari, de la Política Online, compañeros, estamos muy localistas. Bueno, pero en realidad, ¿cómo ven ustedes esta economía donde el dólar parece no tener techo? Los salarios bajan, digamos, el poder adquisitivo de los argentinos está en baja, el consumo está parado, el Fondo Monetario no va, por lo menos hasta que haya un acuerdo, a adelantar estos 3.000 millones de dólares que venían porque no cumplimos ni con la primera etapa. Una inflación disparada, expectativas para el año que viene, según las encuestas, peores para la mayoría. ¿Cómo lo ves, Pablo? Me da la impresión, por lo menos analizado desde el punto de vista político, que empieza a sentirse eso casi en el funcionamiento, más allá de la economía, de la reacción del gobierno. Ayer hablaba con algunos funcionarios y cotejaba que hace 4 meses el gobierno estaba planteando que venía un gobierno nuevo, el cambio, el impulso luego del resultado electoral del año pasado. Estaba pensando en 2023. Pensando en el 2023, pensando en la expansión, en cuántas provincias iba a ganar, cuántos municipios iba a sumar en la provincia de Buenos Aires. De alguna manera el discurso o el relato era decir, empieza lo nuevo. Y hoy estamos hablando del gobierno tratando de salir a contener un aspecto que tiene que ver con lo más urgente, que es el hambre. Ayer la gobernadora María Eugenia Vidal anunció un paquete de medidas que tienen que ver con merenderos, comedores y una situación casi de emergencia. Quiero decir que... Bueno, muchas intendencias ya la han declarado. Esa la han declarado, sí, pero además, digo, más allá de lo formal, me refiero al impacto desde el punto de vista político, económico y anímico, de pasar de hablar, vamos a hacer lo que en 20 años o 30 años no se hizo, a tratar de sostener cuestiones muy básicas y muy primarias como el alimento. En ese marco que decís, ya hablaban de Marcos Peña, presidente de la Nación, como un nuevo Kennedy, decían algunos analistas, y hoy estamos ante esta cuestión. Y justamente digo Marcos Peña porque muchos señalan a Marcos Peña como el gran responsable. Bueno, en la última crisis que tuvimos, ese fin de semana frenesí en Olivos, se iba, lo querían echar, que no, pero se sostuvo. Así es, sí. Bueno, algo llamativo, ¿no? La última foto, me llamó la atención la última foto de la reunión de gabinete en la Casa Rosada, fue que Peña en la foto aparece tapado por el propio presidente Macri. O sea, mirá el punto que llegaron, que lo quieren ocultar porque ni siquiera aparece en las conferencias de prensa, que era alguien que anunciaba las medidas de gobierno, ni aparece siquiera en el contacto diario que tenía con los periodistas acreditados en Casa Rosada, que él iba después de la reunión de gabinete a hablar con los periodistas. Ya no cambió la modalidad. Ahora el gobierno dice, no, ya esas reuniones se terminaron, ahora pasaron a ser reuniones de gabinete, ¿no? Con la nueva estructura, bueno, Peña oculto totalmente. Hay, por lo menos actualmente, internamente,
una presión, obviamente, para sacarlo a Peña públicamente de la escena, ¿no? Y también políticamente. Bueno, pero eso es algo como maquillaje, porque en realidad Peña va a estar allí. El presidente dijo claramente que era el hombre más importante de su gobierno. Ciega y sí entregó a sus 2 vicejefes de gabinete, eso sí, que fue, digamos, el costo que tuvo que pagar para seguir manteniéndose fiel al lado del presidente. Está más abocado a la estrategia de campañas electorales, Marcos Peña. Sí. Y en esto, por eso te veía hace un rato, Rosario, discutiendo el tema de las PASO. Justamente es un sector político del gobierno que impulsa este tema de eliminar las PASO porque de alguna manera perjudica el kirchnerismo, ¿no? Perjudica las aspiraciones políticas de Cristina. Ir con un peronismo dividido facilita también la estrategia del gobierno, ¿no? De que el peronismo tenga varios candidatos. Marcos Peña está ahí, es el padre del gradualismo y el gradualismo está claro que fracasó y murió, tiene fecha de vencimiento, ya venció claramente. Y ahora recobra una figura nueva que es el nuevo vicejefe de gabinete, que es Ibarra, que era ministro de Modernización. Andrés Ibarra, sí. Claro. Era el hombre de Macri para Boca. Y bueno, en este nuevo contexto político está recobrando fuerza ese nombre, es el que hizo el desguace en toda la estructura del gobierno, ¿no? Por algo ministro de Modernización, exactamente, ministro de Modernización. Estuvo al frente de toda esa estrategia. Ahora, ¿y la gobernabilidad? Yo digo, la gobernabilidad para ustedes, ¿lo da la política o lo da la calle, lo da la situación social? Depende, para el gobierno lo da la política. Creo que a la calle no le da mucha importancia, digamos. ¿Se le puede no dar importancia a la calle? ¿Puede un gobierno en este marco? Pero me da la impresión que el gobierno no le da importancia a la calle porque cada vez que hay, de hecho, cada vez que hay una movilización de la CGT, un paro, o sea, no reacciona más allá de decir es un accionar político. Lo mismo los paros de los docentes. Sí, me da la impresión... y tomando un poco lo de Marcos Peña. Marcos Peña es el responsable, o hoy aparece como responsable, y también es cierto que dentro del dispositivo, y por eso la confianza que tiene Macri, dentro del dispositivo macrista, Marcos Peña fue el ideólogo de muchos éxitos, si se quiere. Nadie pensaba, por ejemplo, que iba a funcionar electoralmente el 2017, y el 2017 el macrismo hizo una elección fantástica, impensada, más de 40% a nivel nacional, impensado. Esos méritos, de alguna manera, también se le pueden atribuir a Peña y establecen o construyen esta relación. Pero hoy el gobierno se está agarrando de una elección en Marcos Juárez con 16.000 votos y el presidente hablando Por eso yo planteaba cómo cambió la mirada del gobierno de ir hacia adelante a sostener cuestiones que tienen que ver con el hambre, básicamente. Pero con lo que decís con la calle, Marcos Peña tengo una mirada distinta. Porque fíjate que el primer acuerdo político que hace el gobierno es con las organizaciones sociales, Movimiento Evita, la CCC y Barrios de Pie. Pero ahora está totalmente roto ese diálogo. Pero digo, lo primero que acuerda es tratar de calmar la calle y después avanza en lo que decís vos, que es importante. Sí, era consciente de que había que tratar esto, ¿no? Calmar la calle. Lo que pasa es que se desbordaron los números. Ahora, el gobierno no esperaba una inflación del 45%, digamos. Por ahí haces un acuerdo y después no te da resultado en el contexto que lo hiciste. Durante 2 años el acuerdo con la calle, con los grandes movimientos sociales, le dio Hay una emergencia alimentaria presentada en el Congreso de la Nación que no tiene tratamiento parlamentario. O sea, ¿le importa a la calle al gobierno? Está claro que fue una nueva semana muy mala para el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno esperaba 2 cosas. Uno es el avance de las negociaciones con el FMI. Hoy nos enteramos que el nuevo desembolso previsto para el lunes que viene de $3.000 millones por ahora no va a estar. Eso no quiere decir que no esté, pero tiene que avanzar el acuerdo. Y el otro es el tema del presupuesto. El gobierno esperaba la foto con los gobernadores esta semana y por distintas cuestiones se trabó. Fue una muy mala semana para el gobierno ahí, en ese sentido, el gobierno sentó a 19 gobernadores, hubo vicegobernadores que fueron, todas las provincias estuvieron representadas. La foto, la conferencia de prensa. Tal vez no era la foto tan esperada, pero de lo que venían una semana atrás se caía directamente. Me parece que lograron más de lo que pensaban en la última semana. Sí, pero todavía no está cerrado y es un tema que se trabó por distintos factores. Ahora, yo te escuchaba hoy, Rosario, hablando del tema de la convertibilidad, y vos decías que la convertibilidad, porque en este nuevo escenario económico de la pérdida de credibilidad de la moneda argentina, se abren nuevos debates, la dolarización, la convertibilidad. Vos decías que fue un desastre. Yo, permitime, pero no coincido para nada, porque a ver, la convertibilidad no fue un desastre. Lo que fue un desastre fue lo que vino después, que fue el déficit fiscal monstruoso que generó el gobierno de Menem, que termina en el estallido del 2001. Gobierno de Menem, que para algunos kirchneristas trasnochados era peronista.
gobierno de Menem, que empieza a gastar más de lo que ingresa y la convertibilidad explota por los aires. Pero a ver, gobierno de Menem que llegó con promesas, algunas bastante similares a la del presidente Macri y que no cumplió. ¿Te acordás? La revolución productiva, que no tuvimos, el salariazo, que no tuvimos, y se entregaron los activos del país. Gobierno de Menem que estaba aliado a los Kirchner en Santa Cruz, por ejemplo. Y a Bungibón, y a los grandes, poderosos y dueños de la Argentina. Néstor y de la tierra, llegó a decir que Menem era el presidente más importante de la historia. Todos se equivocan y algunos evolucionan y otros no, pero bueno, más allá de eso... No, porque después quisieron lo que me importa, ¿sabes qué es? El país y el resultado que dejó esto para la Argentina. Alfombra, Rosario, no, pero acá no hay que esconder a nadie. Verdad, bueno, pero para recordarlo, justamente no para esconderlo, es que fue una etapa nefasta. Los 90 nos han dejado alta desocupación, sin activos, sí, pero la un país destruido, muerto, que terminó en 2001. No sé si te acordás que hubo muertos en el país. Sí, eso termina en 2001. Pero la convertibilidad te permitió algo, Rosario. En 2001 tuvo la alianza, ahí tenemos que hablar de la alianza. La hiperinflación que había dejado Alfonsín. Y del gobierno radical. Se terminó ese problema endémico que tenía la Argentina con la convertibilidad. Lo llevaron bien hasta el 95-96. ¿La inflación estás señalando? ¿Cómo? ¿La inflación decís, Javier? ¿Cómo? ¿La inflación estás mencionando? La inflación, sí. La hiperinflación de Alfonsín. Mira, bueno, con Surril y el plan austral también se había terminado la inflación. Y terminamos con un 5.000% de inflación anual. Pero... A ver, pensemos en los distintos programas de la democracia, si queremos ser serios en el análisis. Digo, para no enfocar en uno o en otro, hablemos de todos, donde han fallado estas recetas. Y las recetas del Fondo Monetario Internacional han fallado en el mundo entero. ¿Por qué la Argentina se encapricha en ir a un sistema que lo que genera es pobreza? Un país para pocos, la verdad que yo en lo personal no lo entiendo, pero para eso están ustedes que seguramente entienden más que yo. No, a mí a veces me hace ruido revisar la convertibilidad desde ese lugar. Me parece que la foto final de la convertibilidad es desastrosa. Es desastrosa. Creo que la industria, pero perdón, ¿cómo salvo fue Caballo, Menem? A ver, Menem fue reelecto en el 95. Salvo Caballo y vos son los únicos que piensan vas gastando a cuenta, en un momento gastás a cuenta, estás totalmente endeudado y te das una crisis. Yo era muy chico, no lo voté a Menem en el 95, pero te recuerdo que ganó las elecciones por goleada. Por afano ganó las elecciones. Entonces, digo, no intentemos, porque hasta ese momento, el candidato del peronismo, si mal no recuerdo, era Bordón, del otro... Sacó 5 millones de votos, Bordón, en ese momento. Sí, pero Menem ganó fácil. Igual que la doctora Carrió en algún momento. Claro, y también Menem, pasan estas cosas. Digo, ¿por qué ganó fácil las elecciones? No tergiversemos la historia, porque la convertibilidad hasta el año 95 había sido un éxito. ¿Por qué? Porque eliminó de cuajo la hiperinflación. ¿Y por qué no siguió? ¿Un éxito para quién? Porque después el Estado... Además, ¿con qué resultado? No, claro, ¿Qué te deja en el medio? Historia. Si hubiese sido exitosa, también hubiese funcionado. La crisis del 2001 no es por la convertibilidad, es por el déficit fiscal monstruoso que generó el gobierno de Menem. Todas las crisis argentinas se dan por el déficit fiscal. El problema no fue la convertibilidad. Digo, porque ahora demonizamos la convertibilidad. Sí. Digamos las cosas como son. El gobierno de Menem empezó a partir del 95, 96 a hacer todo mal. Altos índices de corrupción, altos índices de pobreza, no había industria, pero no fue el problema de la convertibilidad. Espera que Datelli se muere por un dato. Datelli, dale, a ver. No, lo escucho hablar a Lanari, estaba sentado mirando el debate, pero ibas a tirar algo, seguro. Me tuve que parar. Sí, a ver, para que se entienda, la convertibilidad es cierto que frenó un proceso hiperinflacionario como el del 89 y 90 cuando se adopta el 91, pero a un costo enorme para la Argentina. No caigamos en esa situación porque vamos a caer en algo gravísimo. La convertibilidad generó un problema estructural. Te implica abandonar tu política monetaria. Brevemente te digo, cuando vos haces política económica tenés dos grandes instrumentos, la fiscal y la monetaria. Abandonás uno, perdés tu soberanía, perdés el rol del Banco Central, te autolimitás muchísimo. No es una solución para nada. Durante la década del 90, muchos países del mundo adoptaron esquemas de convertibilidad similares a la Argentina. Cayeron todo como moscas, desaparecieron. Hoy en el mundo no se debate más eso. Hoy Turquía va a contramano, adopta la lira turca para, como explicábamos un rato, las operaciones, por ejemplo, inmobiliarias. Entonces no podemos marcar que fue un éxito la convertibilidad porque es una locura. Las consecuencias estructurales de la convertibilidad se reflejaron en el 2001, pero se hicieron presentes a lo largo de toda la década del 90. Entonces, es muy riesgoso plantear esto en ese sentido. Ahí está. No digo que primero, le contesto a Agustín. Sí, claro. Él dijo que yo dije que la convertibilidad fue un éxito, no, bajo ningún punto de vista, no dije eso. Lo que dije es que la culpa no fue de la convertibilidad, la culpa fue del déficit fiscal que el Estado de Menem... Es que ahí él te está diciendo que no, gran error, déjame marcarte algo y ya los dejo. Las crisis argentinas se originan por el déficit fiscal. Gran error, Lanari, porque vas a terminar en el mismo diagnóstico que algunos economistas que quizás te generan simpatía, donde
todos los problemas de la economía siempre a lo largo de la historia, siempre son por el déficit fiscal, siempre porque se gasta más de lo que se recauda, y no es cierto, es mentira, sino caes en recetas como la de este año, donde se va a aprobar un presupuesto con 500.000 millones de pesos de ajuste y van a destruir la economía argentina. El problema de la convertibilidad estructural fue el déficit externo que generó el hecho de tener un tipo de cambio convertible, no el déficit fiscal, para nada. Tenés un error de diagnóstico, pero profundo. ¿Te quedaste convencido bueno, ahora? No, para nada. Sigo insistiendo Seguís con insistiendo en lo mismo. Pero claro, bueno, la culpa fue evidentemente del no lo déficit viviste fiscal. o no. Sí, lo viví. Quedá tranquila que lo viví. Yo no lo voté a Menem. Seguramente muchos de los kirchneristas Pero ¿te acordás que lo votaron a la Menem? tasa de desempleo que tuvo la Argentina? Sí, la más alta en la historia. En 2001, después del en el Gran Rosario, en el Gran Mar del Plata. Claro, 50% de pobreza terminó eso. Y 54% de pobreza terminamos después Sí, claro. en el 2001. Sí. Entonces no podemos decir que eso, porque un ratito te calmó la inflación, igual que hizo Juan Vital Zurril con el Austral, porque también calmó la inflación. Un ratito, no terminó después en 5.000% de inflación, un ratito, y en un presidente Rosario, que tuvo que renunciar. Fueron 10 años que no hubo inflación en la Argentina. Es un problema que requiere indudablemente una discusión profunda. Digo, ¿cómo vamos a terminar la inflación que hoy el gobierno de Macri no puede derrotar? Está claro, el índice de agosto Pero es me extraña, 3,9%. pero el presidente Macri dijo que era una estupidez esto, era Se una equivocó, pavada. subestimó el Lo problema. dijo en el programa de la señora Mirta Legrand y dijo, por favor, dijo, la inflación no es ningún inconveniente. Igualmente, en todo este marco problemático, yo celebro que por fin muchos kirchneristas, muchos dirigentes políticos están entendiendo la gravedad que el de la kirchnerismo inflación. no gobierna ahora. Por suerte, pero por suerte no. Por suerte hoy entendemos lo que genera la inflación, que afecta a los más apuntás, pobres. ¿Pero por qué lo apuntás en el Claro. kirchnerismo? O Si el porque kirchnerismo podemos no hablar de los pone radicales, de los las socialistas, Es ¿no? ¿no? insólito Mintieron hablar 10 de años con la gobernador. inflación. A ver. Es insólito hablar de convertibilidad y kirchnerismo. La convertibilidad Claro. ocurrió hace 30 años y el kirchnerismo se fue de gobierno hace 4. Es bastante raro desde ese lugar, por eso entiendo el proceso. Hoy estamos con unos niveles complicados de la situación social, con una política que yo creo, sumando un poco al tema de la gobernabilidad o volviendo un poco de eje, que los gobernadores, el gobierno no sacó una mala foto, hubiese esperado una mejor foto. Claro. Yo creo La que quería antes- más ampliada la foto. yo porque creo que no estuvo naturalmente mal para las hubiese sido mejor. expectativas. Ahora te lo dicen los propios gobernadores. Cuando firmó el pacto fiscal, hace 9 meses, Macri medía 60% de sus provincias. Todos se querían sacar una foto con Macri. Hoy, el otro día me pasaban un dato, tomémoslo como referencia general. Tierra del Fuego, imagen negativa de Macri en Tierra del Fuego, 82%. La gobernadora Bertone no se puede sacar jamás una foto con Macri. Es más, quieren desdoblar las Exactamente, elecciones. por eso Perdón, Pablo, hoy Entonces, salió, pero hoy salió una encuesta de Sinopsis. el año pasado era aliada del gobierno, pero por eso, ¿no? digo, en ese funcionamiento, la gobernabilidad, en esa situación y en la debilidad Sí. del gobierno y en la fragilidad de la situación económica, yo creo que antes de noviembre, antes de lo que dijo Frigerio, va a tener el presupuesto del gobierno. Sí, lo porque va a además tener. tiene una negociación, además para Sí, cerrar va a haber por meter idea, presupuesto, sí. Sí, ojalá lo haya. Ojalá por lo esa haya. doble Y encerrona. que sea lo más real ¿Por posible. qué crees que porque- no va a haber? No, No, sí, va a haber presupuesto. No, creo que hay gobernadores que no Mira, quieren- reales los presupuestos hasta ahora no han sido. Nunca, y de nunca. hecho, si te fijas con un dólar a 42 y estamos Sí. a 40-50, la verdad que no creo Totalmente. que... Pero Las no, empresas ojalá que reales- lo haya. Digo, es una herramienta necesaria para la economía de visualización Sí, sin duda. a mediano plazo. Sin duda. Eso Sí. es importante. Así es para planificar. Pero es muy importante. difícil en este país lograr consensos básicos, Rosario, cuando vos tenés una oposición que lo único que quiere, porque acá, a ver, me agarro de varios discursos, Daddy Brieva o otros de No, Luis de de Lidia. no podemos hablar No, político, que lo único que no, quieren... Daddy Sí, Brieva pero ya es un pidió representante disculpas. Mira, del kirchnerismo. Daddy Brieva Sí, ya pero- pidió puede disculpas. ser, Pero ¿por qué se A mí me arreglaron? importan los discursos de la doctora Carrió cuando dice que el dólar no nos quedemos tranquilos va a estar en 23. A mí me Claro, importan Carrió también es los discursos legisladora. golpistas, porque acá hay Porque gente Daddy que Brieva quiere opine que como Macri quiera, termine ¿viste? cuanto antes. No seamos inocentes. Mira, yo también. no creo que nadie serio quiere que ningún presidente termine Bueno, antes. Daddy Brieva dijo que porque la- nos que cuesta, quiere que a la nos gente cuesta le muy vaya caro, mal. nos cuesta No, muy pero- caro que un presidente no termine su mandato. Primero, nos ha costado carísimo. Totalmente de acuerdo, carísimo. Rosario, totalmente de acuerdo. Tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre de 2019 Absolutamente. y ahí resolverlo en las urnas, por Absolutamente. supuesto. Pero Daddy Brieva dijo, quiero que a la gente le vaya mal. Y, a ver, se arrepintió, sí, una semana Sí. después,
¿Y se arrepintió por qué? ¿Por lo que dijo o por las repercusiones de lo que dijo? Bueno, igual nadie escucha... En esta tesis es más importante Daddy Brieva diciendo eso que 22 provincias sentadas con Macri. Yo lo que digo es que acá hay sectores que quieren que Macri se vaya. No, el presidente también quería mandar a 520 argentinos a la luna porque le molestan. A ver, a veces dicen cosas y se tienen que arrepentir porque dicen pavadas. Se llama el presidente, Daddy Brieva o quien sea, ¿viste? A veces se dicen cosas, pero eso no es lo importante, ¿viste? Aunque unos quieran mandarlos a la luna, estamos todos acá y tenemos que ver cómo salimos de esta situación. Por eso lo que les pregunto es, ¿la salida es el Fondo Monetario Internacional? Para el gobierno sí, me da la impresión. No, para ustedes. Para mí no. Yo no estoy de acuerdo con el fondo. Evidentemente llegó un momento donde un error autogenerado o no era la única alternativa. Macri venía hablando desde enero la posibilidad, Caputo había estado averiguando en Estados Unidos esa posibilidad y en un momento... El año pasado hubo misiones, ¿te acordás? A fin de año hubo misiones del FMI acá en Buenos Aires. Macri argumentaba que era una cuestión numérica. Antes del anuncio del fondo, hablando con alguna gente... No, dijo que esto era simplemente para dar tranquilidad y confianza a los mercados. Era una cuestión numérica que no teníamos un problema. ¿Por qué voy a ir a seguir tomando deuda al 9, 10 o 12% cuando el fondo me la presta a 4? Es la lógica. Vos en tu casa, si alguien te presta 4 o te presta 12, es razonable. Ahora... Te pueden prestar a 12 y dejar que vos más o menos te administres, o que te prestan a 4, pero te digan en qué la gastás, que le das a tu hijo, que pones en la heladera, que compras y que no. Quizás la relación del fondo es esa. Pero Rosario, la pregunta es ¿cuál sería otra alternativa? A ver, vos no querés el fondo, perfecto. Hoy Moreno mandó una carta con nombre del firma de... No importa, el fondo no va a hacer nada. Por supuesto no le van a responder. No importa que me acordaba, Manes... Sí. En el 2001-2002 también le mandó una carta con un grupo de jóvenes dirigentes al Fondo Monetario para que no le presten plata a también la CGT pidió una reunión. Son bien, la pregunta es, a los que no quieren el fondo, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Cómo financiás el agujero fiscal que tiene la Argentina? ¿Cómo haces? Tenemos 7 puntos del PBI. Y mirá, yo creo que si vos tomaste medidas de entrada, cuando sacaste las retenciones... al campo, a la minería, cuando facilitaste una serie de cosas para un sector que no generó empleo, pues si vos me decís, yo te facilito las cosas, ¿sabes por qué? Porque vos me vas a generar empleo. El empleo lo que va a hacer es más consumo, y más consumo me da más producción, más producción me genera crecimiento. Pero si vos apostás a lo contrario, es muy difícil. La apertura de las importaciones, todas las medidas económicas que tomó... En lugar de ayudar al más chiquito y decirle, te perdono con algunos impuestos para que puedas dar trabajo. Iba a sacar ganancias, no lo cumplió. La inflación iba a ser una pavada. Le pagábamos a los holdouts y las inversiones llegaban como lo único bueno tremenda. Que hizo el gobierno fue la reparación histórica, de repente como una medida para no pasó. Lamentablemente hubo, me parece, un error de diagnóstico y de medidas para que pase otra cosa. No repitamos lo de las retenciones, Rosario, porque las retenciones quedó demostrado que la quita de retenciones fue una buena medida. ¿Sabes por qué? Porque se duplicó la cosecha. ¿Cuántos empleos generó? Se duplicó la cosecha de trigo. ¿Otra vez nos vamos a salvar por la cosecha de trigo o de soja? Se duplicó la cosecha de maíz. Como en 1910. La cosecha de maíz. Que no, se duplicó. ¿Y sabés lo que pasaba en el kirchnerismo? No había trigo ni siquiera para abastecer al mercado interno. Pero la gente vivía. Vos contestame por qué la gente vivía mejor. ¿Durante el kirchnerismo? ¿Qué ahora? Porque ahora hay más inflación, porque ahora hay más problemas económicos. Por iba a ser un problema, Javier. Bueno, eso lo dijo Macri. Seguimos el viernes que viene, yo tengo que irme a la pausa. Qué lástima, me tengo que ir a la pausa, pero no, me tengo que ir a la pausa. Yo les agradezco enormemente, porque esto me parece que enriquece, ¿viste? Tratar de entender dónde estamos, porque no es que el país empezó en 2015. No, claro. ¿no? La Argentina no crece en el 2011. No, por eso te digo. Aclaremos, la Argentina está inmersa en una crisis desde el 2011. Y la Argentina tenía problemas con sus déficits y había un agujero, lo que pasa es que se hizo más grande. Y también hay que hacerse cargo de los errores que uno comete. Sí, claro. Gracias por haber venido. Tengo que hacer la pausa. Enseguida vamos a estar con la señora Celeste Carballo. Qué lindo. Vamos a estar hablando con ella. Dale, quédate. Ya volvemos.